Maid es una serie en la que Alexandra, la protagonista, toma decisiones equivocadas que la llevan a padecer relaciones abusivas y agresivas con su pareja. Su boleto de salida es el deseo de crear mejores circunstancias de vida para su hija Maddie y, por supuesto, para ella misma. El sistema de protección a víctimas de violencia, el deseo de convertirse en escritora, son elementos indispensables para que una joven mujer aprenda a identificar que vive en un clima de violencia física, sexual, económica y psicológica. Muchas preguntas surgen de esta obra. ¿La educación de una mujer es la mejor vía para evitar estas situaciones? ¿Quién debe apoyar a una víctima de violencia doméstica? ¿Las políticas públicas para prevenir la violencia doméstica son suficientes? Para responder a estas y otras preguntas, contamos con la presencia de nuestra gran maestra, Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a abordar una serie que aborda temas de abuso psicológico, de violencia, de desigualdad social, que también relaciona incluso el contexto de vulnerabilidad en el que se puede encontrar una mujer desde los diversos aspectos, cuando también es vulnerada desde el aspecto económico, y también detectar e identificar cuando se está viviendo esta violencia. Me refiero a la serie de Maid y me acompaña para ello la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca. Querida Andrea, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Diego, muchísimas gracias. Ya tenía muchísimas ganas de estar en este programa. Qué bueno que se nos hizo esta vez, y para platicar sobre todo sobre una serie tan importante que refleja mucha de la realidad social que vivimos no nada más en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos e incluso Estados Unidos, como lo es la serie. Aborda muchos temas, pero me gustaría que sacáramos algunas pinceladas de algunos de los elementos que podemos encontrar en la misma. Pues mira, la serie es muy interesante porque puede abordar muchos temas en general. Primero, habla, por ejemplo, de este tema de la violencia y de cómo tenemos normalizadas ciertas violencias y no sabemos identificarlas. Y al momento de no saber identificarlas, tampoco sabemos cómo actuar respecto a ellas, porque decimos, bueno, relativizamos más bien las violencias y no sabemos cómo las violencias pueden afectarnos o no sabemos cómo pueden afectar a terceras personas. Es decir, ese eje de reconocimiento de las violencias es un tema fundamental. Después está el otro tema que a mí me gustaría poner énfasis también en esta conversación, que es el tema de niños y niñas, que es cómo estos entornos violentos dentro de la familia reproducen también efectos a largo plazo en cada uno de ellos. Y en un tercer momento también creo importante reconocer la parte de los hombres, que en esta serie son quienes ejercen la violencia, y cómo ellos pudieran generar algún tipo de pacto entre ellos al momento de no reconocer las violencias que está ejerciendo el otro, pero también cómo los hombres asimismo están distinguiendo estas violencias, pero no están haciendo suficiente para atacarlas. Andrea, en la parte de la violencia, yo recuerdo la primera escena en la cual esta mujer sale de su casa con vidrios incluso dentro de su cuerpo, y que ella, cuando llega a solicitar ayuda, dice: no he vivido la violencia porque no me han golpeado. Y parecería que la violencia solamente es física, pero la violencia se la podemos ver desde otros aspectos, ¿no? Sí, digo, tenemos muchísimos tipos de violencia. O sea, tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, distintas modalidades que también incluyen nuestra ley. O sea, modalidades en el medio institucional, en el medio docente, en el familiar, en la comunidad incluso, que muchas veces no vemos que también dentro de la comunidad se pueden ejercer distintos tipos de violencia. En el caso de la serie es muy importante poner énfasis en la violencia psicológica, y a lo mejor desde un enfoque de abogados también voltear a ver cómo la violencia psicológica tiene problemas probatorios graves. O sea, porque no nos damos cuenta cómo podemos probar algo o una serie de delitos o una serie de actos, de hechos que son principalmente de realización oculta. Porque únicamente, como dices, se ve lo grave, se ve en los moretones, se ven los golpes, se ven las violaciones, se ven las rasgaduras, pero no estamos volteando a ver
justo estos efectos que al final van a repercutir incluso, por ejemplo, en nuestra vida laboral. O sea, porque muchas personas que nos van a contratar no van a estar volteando a ver a una persona que tenga daño psicológico y que esos daños psicológicos después se representen con las relaciones con compañeros. Claro. Entonces, por eso es importante voltear a verlo. Ahora, en la serie se pone esta situación que cuando una mujer sufre violencia, acude a una institución, se le da un apoyo económico, se le brinda una casa, todo un protocolo que se sigue y que pues de alguna manera te habla de un posicionamiento de las instituciones preocupadas y ocupadas por atenderlo. Una serie en Estados Unidos. Vamos a tropicalizarla y verla en México. ¿Qué pasa cuando una mujer en México vive esta violencia? ¿A qué institución puede acudir? ¿Y cuál es el resultado en el ser y entre el deber ser, ¿no? También. Claro, y tocas un punto importantísimo en el tema de las instituciones, porque justo, como dices, en las instituciones de Estados Unidos funcionan muy diferente a México. Por ejemplo, los refugios de víctimas son refugios que muchas veces resultan insuficientes. O sea, que por más que tú declares, denuncies que has sido violentado o violentada, no vas a tener la posibilidad de acceder a un refugio porque ya están saturados. Luego, la otra parte de las ayudas que se reciben por parte del gobierno, que más que ayudas, a mí me gustaría nombrarlas como políticas públicas que buscan dar una atención de contención en este tipo de casos. Ese tipo de políticas son políticas también que acceder a ellas requiere un proceso de meses. O sea, no es tan automático como funciona en la serie, en la cual ya recibe la ayuda, que sí tiene ciertos tropiezos al momento de acceder a esa ayuda y ve que tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero sin duda en México son mucho mayores. Necesitamos un procedimiento de contención mucho más amplio y que no nada más garantice la vivienda, que aparte las viviendas no son con sala, cocina aparte como las vimos en la serie, sino son mucho más pequeñas y en condiciones mucho más precarias. Sin embargo, tenemos que pensar en esas políticas de contención desde la vivienda, la alimentación, pero también la asistencia psicológica para abordar el punto que vimos anteriormente. Ahora, en esta parte creo que lo que le corresponde a cada una de las partes que intervienen, ¿no? ¿Quién debe apoyar o cómo se puede apoyar a la víctima? Porque hablamos de la parte del gobierno, pero también podríamos hablar de la propia familia, de las comunidades. ¿Qué es lo que se tendría que hacer cuando uno detecta que alguien cercano está viviendo esta violencia y a la vez también la víctima, qué es lo que tendría que hacer en un momento determinado? Sí, la pregunta es muy interesante porque muchas veces, incluso nosotros no siendo parte de la violencia, pero presenciándola, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar, qué hacer, qué no hacer, sobre todo porque muchas veces estamos frente a alguien que es nuestra familia o frente a alguien que queremos mucho y que no creemos capaces de cometer o de ejercer esas violencias contra otra persona. Entonces, creo que primero viene desde la autocrítica, o sea, desde la autocrítica de qué conductas tenemos nosotros normalizadas dentro de nuestro contexto y a partir de eso buscar soluciones, buscar información, tratar de allegarnos de información, tratar de ver contenidos a lo mejor televisivos que representen estos códigos culturales distintos que también nos van a decir, hey, existe otra forma de relacionarte con las personas. Y también en casos muchísimo más graves acudir a la parte de la denuncia y a los ministerios públicos, que para eso están, este es su trabajo. Y si bien hemos tenido conflictos porque muchos de los ministerios públicos pueden revictimizar, pueden simplificar, digamos, la experiencia de las víctimas, también es cierto que llevan unos años los ministerios públicos y otros operadores jurídicos con capacitaciones que, digamos, estamos tratando de hacer ya un cambio en cómo se atiende a la víctima y en cómo se da tratamiento para identificar estas otras violencias que incluso la misma víctima no ven o los familiares tampoco pueden ver. El tema económico lo vemos también en el personaje, es alguien que incluso va apareciendo una alcancía al lado de cuánto dinero tiene, cuánto se le va restando, porque incluso hay una violencia económica, un control económico que tiene su pareja sobre ella. Parecería que solo o el contexto social, de un estatus social medio, bajo o bajo, son los que viven y sufren ese tipo de violencia. Pero la violencia se vive en todos los sectores. ¿Pero habría alguna diferencia en cómo lo vive cada uno? Sí, y creo que es algo muy atinado de la serie el ver o el puntualizar esto que tú dices de cómo va bajando las cifras de dinero, porque justamente las violencias no se viven como algo separado, como algo autónomo, es como me golpean y ya no tengo ningún otro tipo de violencia, o sufro violencia psicológica y estoy exenta de sufrir violencia física, o violencia económica, o violencia patrimonial. O sea, no, las violencias normalmente van de la mano, y cuando van de la mano, entonces nosotros empezamos a ver una relación de cómo ese dinero afecta
afecten las posibilidades de acceso que tienen las personas a tener soluciones o alternativas ante la violencia que viven. Entonces, si bien la violencia se puede suscitar en todos los estratos socioeconómicos, no existe una exención, o sea, no es que exista más violencia en algún lugar o en otro, es importante reconocer que sí, las personas que tienen o mayor acceso a la educación o que tienen mayores ingresos económicos tienen mayores posibilidades de encontrar alternativas ante la violencia, ante la situación de violencia que están viviendo. Vamos a un corte, estamos hablando sobre diversos aspectos que se viven en la violencia con la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca. Regresamos a Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando con la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca sobre diversos aspectos de la violencia que se viven en diversos contextos sociales, culturales, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, y que a veces solamente visibilizamos la violencia física. Hay una parte también ahorita que mencionabas el tema de los hombres. Pareciera, y de alguna manera, el ser humano no es malo por naturaleza. De alguna manera, bueno, hay teorías que dicen que el ser humano es malo por naturaleza y otras que se va construyendo de acuerdo a la historia que va viviendo. Y me parece que muchas veces el que es violentador es porque en algún momento de su vida, quizá no generalizar, pero también vivió esta violencia y la va retransmitiendo, ¿no? O sea, en esta parte logramos detectar que el personaje principal vivió violencia desde niña, y nos deja ver de alguna manera que su pareja que genera esta violencia seguramente tiene otra historia más allá que lo va construyendo. ¿Qué resultado se da de esta historia que se va viviendo y que se va construyendo a través del tiempo? Sí, es interesante reflexionar porque las violencias muchas veces nosotros como abogados las vemos mucho desde el derecho, pero creo que en esta pregunta en específico es importante ver, por ejemplo, los estudios culturales, cómo han hecho una reflexión de cómo la cultura es la que influye en la forma en la que nos comportamos socialmente, la forma en la que nos relacionamos con las otras personas y que predispone ciertas actuaciones. Si bien es cierto que un contexto violento en la infancia puede predisponer a que tú ejerzas violencia o que tú busques un patrón de violencia dentro del entorno familiar, también es cierto que existe también un movimiento o una ruptura, digámoslo así, entre las personas que sufren violencia, pero que se logran percatar a una edad temprana que eso que vivían no es correcto. Sin embargo, para darse cuenta de ese tipo de cuestiones, o sea, personas que vivieron violencia y que ahora intentan hacer todo para evitarla o para no reproducirla, son personas que tuvieron esa intervención psicológica desde pequeños y tuvieron una identificación del proceso desde pequeños, desde una edad temprana. Entonces, si no tenemos esa parte de fomentar las intervenciones por parte de los actores estatales, por parte de las periciales, por parte de las personas que se dedican a resolver estos temas, pero también establecer políticas públicas integrales que vean o que permitan ver que eso puede a la larga reproducir violencias en otros contextos años después, entonces eso sería, digamos, algo ideal para que no se reproduzca ese tipo de violencia en los entornos familiares. Vemos esta violencia con la mujer, pero también con los menores, ¿no? Esta figura que no se detecta tanto con esta niña, como ya se lo mencionan, de cómo se va construyendo esta violencia hasta que vemos esta imagen en la cual ella se encierra en la alacena, justo repitiendo este patrón que vivía su madre. El tema de los niños y las niñas, el caso de la niña más bien en esta serie, pero que se vive esta violencia de niñas, niños y adolescentes, cómo trabajarla, cómo atenderla y además cómo se visibiliza en la serie. Sí, estamos en una época en la que se visualiza mucho la violencia hacia las mujeres en forma general, pero creo que hay que ver justo las especificidades que se tiene en las niñas y en niños y adolescentes también. Sobre todo porque incluso decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que la debida diligencia debe de ser de carácter reforzado cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué quiere decir esto? En palabras comunes y corrientes, que las acciones estatales deben de ser mucho más rigurosas, mucho más fuertes, mucho más certeras en atacar los problemas que viven niños, niñas y adolescentes, justamente para no tener efectos más graves. Ahora, en la serie justamente es una disonancia el ver a la niña siempre como tan feliz, siempre tan contenta, siempre tan paciente, hasta un momento en el que explota y se guarda en el closet de la cocina. Cuando sucede eso dices, hey, para que llegara a pasar eso, es porque la niña ya percibía, a pesar de tener 3 años, que había un contexto de violencia hacia la mamá en el cual ella no podía hacer nada. Entonces, ¿qué tanto le va a generar un sentimiento de frustración, un sentimiento de asimilación de la violencia? ¿Qué tanto eso le va a permitir, digámoslo así, entender que la violencia es algo normal, es algo con lo que se vive? Entonces creo que las acciones de políticas públicas al momento de intervenir en los casos de violencia familiar son fundamentales y necesarias. Ahora, esta parte que la mencionas creo que es muy importante: detectar, identificar, atender el vocabulario de las niñas, niños y adolescentes, escucharlos, porque muchas veces parecería que una sonrisa, pues el niño está bien o la niña está bien, pero atrás de ella hay toda una serie de factores que tenemos que cuidar y que proteger, y que como sociedad hay una enorme responsabilidad de atenderlos de otras maneras. La violencia doméstica, y que quizá esto también sería importante verlo, ¿solamente la viven las mujeres o también se puede llegar a entender que la vivan los hombres, o hay otros factores que se vivan dentro de la misma? Es una pregunta interesante, sobre todo porque hay una cuestión importante de valores asumidos de que solo las mujeres sufren violencia dentro del contexto familiar. Sin embargo, esto no es así. O sea, si bien los datos son representativos en cuestiones de que las mujeres son quienes mayormente sufren violencia dentro de los hogares, también los hombres la sufren, pero también los hombres sufren de una violencia institucional al momento de llegar a denunciar, y que las personas que atienden estos casos de violencia familiar sean personas que se burlen porque han sufrido violencia. Es como, ¿cómo te van a pegar a ti? O sea, que eres hombre, que estás fuerte, o sea, ¿por qué te dejas? Y entonces vienen todos los insultos, los etiquetamientos, vienen muchos comentarios negativos hacia los hombres que inhibe precisamente que se visibilice la violencia que también sufren ellos. Sin embargo, también es importante hacer notar que la violencia que sufren las mujeres también tiene un contenido mayormente sexualizado, cosa que no sucede en la mayoría de los casos de los hombres. Y este contenido de orden sexual hace también que las mujeres no nada más se sitúen frente a una vulnerabilidad física o a una vulnerabilidad psicológica, sino que las cargas culturales que se le han dado a la genitalidad de la mujer y a la sexualidad de la mujer tienen implicaciones también mucho más graves a lo largo del desarrollo de la sociedad y del desarrollo de la misma persona. Interesante, porque también justo el ver cómo la violencia no es un tema así, efectivamente se visibiliza más con las mujeres por los números, como tú lo mencionas, de las condiciones en las que se encuentran, la parte sexual, que también ya lo mencionas, pero la violencia la podemos vivir en todos los aspectos, y creo que es importante verla, visibilizarla y atenderla. ¿Qué tenemos que hacer? De eso vamos a hablar al regreso de este corte. Estás en Cultura del Derecho. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Qué fuerte está esta serie de televisión, neta. Qué desesperación. Alex siempre vuelve con este loco. Sí, alebrije, pero comprende que ya no puede darse cuenta de la violencia que sufre porque reproduce las vivencias de su madre cuando su padre la golpeaba. Normaliza la violencia. Pues entonces, ¿cómo haces para que estas personas en esta situación recapaciten? Deja eso, alebrije. Me pregunto si el Estado tendrá la capacidad para refugiar a tantas personas en esta situación. ¡Sas! Pues sí, ¿verdad? Si no hay manera de alejar a las personas de estos entornos, es difícil que aspiren a otra cosa. En la Ciudad de México se redoblan esfuerzos y hay iniciativas que cuidan de las mujeres, como refugios. Hasta hay un convenio con RBID para dar hogar a mujeres víctimas de violencia. Parece ser que esas dos cosas son primordiales para superar la violencia doméstica. Darte cuenta, aceptar que te está pasando y salir del entorno.
Así es, Alebrije. Ya ves que en la serie Alex decía que no estaba en esa situación porque no había sido golpeada. Esa escena fue la que más me desesperó. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho hablando con la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca sobre diversos aspectos sobre esta serie de Made que nos lleva a entender la violencia, a visibilizar muchos aspectos de la violencia, como ya lo hemos venido mencionando. Andrea, desde la Facultad de Derecho, hay un observatorio en el cual se ha venido construyendo, se ha venido trabajando. ¿Qué es lo que está haciendo el observatorio y qué tendríamos que hacer desde las instituciones educativas, desde estos espacios, para empezar a deconstruir lo que se ha venido haciendo? Porque es una deconstrucción social, cultural, mental, ¿no? Sí, es importante mencionar que el observatorio surge como parte de las demandas de las distintas colectivas feministas y tratándonos de adelantar a que alguna colectiva feminista dentro de la facultad pudiera como pedir que se hicieran ciertas medidas de prevención o más trabajo dentro de la facultad en materia de género, que había, o sea, es importante reconocer que sí había trabajo en materia de género, pero que a lo mejor no estaba como concentrado en un espacio en específico. Lo que hicimos fue concentrarlo justamente, pero se nos atraviesa la pandemia y entonces empezamos a trabajar con mucho tema de divulgación, o sea, el tema de hacer conferencias, visibilizar distintos tipos de violencias, también distinguir, por ejemplo, quiénes son los distintos operadores jurídicos que están trabajando a favor de las mujeres desde su punto, desde el legislativo, desde el judicial, desde el activismo, desde las organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Y ahora estamos en un trabajo mucho más de incidencia. Ahorita realizamos, por ejemplo, un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual intentamos visibilizar la violencia diferenciada que sufren las mujeres que protegen los derechos humanos, las mujeres activistas en materia de derechos humanos. Estamos trabajando sobre todo porque existe una iniciativa en el Congreso en la cual se busca criminalizar a las mujeres que deciden dar su vientre en gestación, lo cual, pues como muchas de estas mujeres son mujeres en situación de pobreza extrema, sería criminalizar la pobreza. Claro. Entonces, nosotros buscamos incidir en que estas políticas no funcionen justamente para lograr un ambiente más favorecedor hacia las mujeres. Quiero tocar dos temas. El tema de deconstrucción de quienes generan esta violencia, que la han detectado, que la han identificado, modificar estas conductas si es posible o qué es lo que tendrían que hacer. Es decir, los diversos actores, las mujeres cuando viven la violencia, y una parte que me parece que no debemos dejar de lado, el pacto. Este pacto que se escucha mucho, el pacto entre los hombres, que es de alguna manera omitir o ser incluso parte de esta violencia que vive otro personaje, ¿no? Otra persona. Sí, cuando estamos hablando de las violencias, creo que lo primero es entender que no es tu culpa. O sea, no te pusiste tú, no es que hayas hecho algo mal, que no es una conducta atribuible a ti. O sea, creo que ese punto es fundamental porque muchas mujeres siguen sintiendo culpa de las violencias que viven y de las violencias que sufren y del impacto que tienen en sus vidas y en la vida de los menores. Creo que lo importante es tener como una actitud proactiva en torno a las violencias, en el cual, si bien necesitas el tiempo para llorar, el tiempo para asimilar, el tiempo para atender esa cuestión emocional y esa cuestión mental, también es importante seguir adelante. Creo que la serie en eso es muy ejemplificativa. Y por el otro lado, esa parte del pacto de los hombres que mencionas, es importante ver cómo en este pacto que tienen los hombres es necesario cada vez más romperlo. Es necesario reconocer que las violencias las puede cometer tu amigo, tu papá, tu hermano, y que no puedes estar secundando eso porque no es una cuestión que va a afectar exclusivamente a una persona, sino es una cuestión que va a mayor alcance a afectar a la comunidad. En este sentido, tratar de establecer pláticas entre hombres en las cuales puedan socializar este tipo de conductas que a lo mejor ustedes tenían interiorizadas y las practican regularmente, que ya no son aceptadas, porque ya existe un conocimiento de que esas conductas van a afectar el entorno de la comunidad y el entorno familiar. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos están viendo, Andrea, para cerrar el programa? Pues me gustaría decirles como a las mujeres que realmente tienen unas redes de apoyo impresionantes, no nada más en las instituciones, sino también en las organizaciones y en las colectivas. Y a los hombres que también existen espacios de reflexión y que sobre todo estos espacios de reflexión son espacios respetuosos en los cuales no se va a juzgar las conductas que hayan tenido anteriormente, sino que al contrario se va a aplaudir el que tengan la iniciativa de acudir a ellas para cambiar. Andrea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Cultura del Derecho y los invitamos a una siguiente emisión. Muchas gracias.